Los criterios y categorías estéticas. Hemos pasado por lo que era la descripción de la belleza y algunas cuestiones sobre la fealdad o lo feo como uno de los criterios estéticos. Ahora, lo que vamos a ver es lo que corresponde a lo sublime. En algún momento hemos hablado de lo sublime como uno de los aspectos de la percepción en que en el caso del ser humano repercute en lo que es el exceder al ser humano por su belleza, ¿no? Y precisamente eso es lo que indica la cuestión de el término latino sublimis, que parte del concepto, definición etimológica de esta palabra, nos define como la elevación o eminente poder de grandiosidad dentro de lo que va a ser la precariedad de la limitación y el desprendimiento de lo cotidiano, de las cosas que se pueden realizar en un aspecto artístico o en una obra artística. Podemos hablar sobre la cotidianidad de la música en el mundo del arte. Y podemos entender que cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, a Beethoven con su novena sinfonía, pues entendemos que las cosas de la cotidianidad se desprenden de esa precariedad, porque una melodía o una canción normal, tradicional, del folclore, cotidiano, pues nos puede tranquilizar, armonizar un momento, una etapa de nuestra vida, pero cuando escuchamos una melodía o una musicalización con respecto a la novena sinfonía de Beethoven, pues ahí vamos a entender que es una disparidad entre una y otra, ¿no? Y es entonces ahí donde notamos el poder y la grandiosidad sobre las cosas que pueden ser sublimes. Ahora, en esa precariedad de limitación del ser humano que se desprende de lo cotidiano, podemos entender también, por ejemplo, las construcciones en el ámbito de la arquitectura, cuando vemos cómo un edificio que sirve solamente para vivir, para mantenernos o resguardarnos de las precariedades del medio ambiente, mientras que vemos a un Taj Mahal, como por ejemplo en la India, que pues prácticamente muestra un hermoso relieve en sus construcciones, en sus líneas, en su simetría. Y es que en algún momento, ahorita que pasemos a ver los conceptos y las conceptualizaciones de algunos otros filósofos sobre la cuestión de lo sublime, nos vamos a dar cuenta que la desproporción entre el hombre y lo que admira, hay una grandiosidad en el momento en el que se define como una conceptualización de lo que va a ser el arte como una grandiosidad en tanto para exalzar, digamos, que el alma, ¿no? Que va a ser una forma de expresión muy entendible, ¿no? Y es que lo sublime no tiene una descripción definible. Es como cuando nos preguntan que realmente, cuando estamos enamorados completamente de una persona y nos preguntan por qué lo queremos, por qué lo amamos o qué nos atrae de él, y simplemente no podemos responder esa pregunta porque esa es la parte esa es la sustancia que nosotros podemos entender, que está más allá de lo que nosotros realmente podemos conocer. Y es por eso que hablamos de una percepción que excede al ser humano por su belleza, porque al final de cuentas lo sublime va más allá de lo que nosotros podemos entender, y es que podemos definir que el hombre en su ámbito está plantado en la tierra, pero cuando crea una forma de ser o se enfrenta a la enormidad pareciera que el arte lo absorbiera y de esa pequeñez hiciera una funcionalidad un poquito más alta, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo sublime, hablamos de la pequeñez del ser humano frente a la enormidad de las apariencias para absorberlo. Es como un cúmulo de cosas que nos van haciendo tan pequeños, porque la grandiosidad de las obras artísticas nos elevan a una dimensión no muy cercana a la tierra, pero sí muy cercana al cielo. Entonces, cuando hablamos de eso es que podemos decir que todo podría ser realmente algo hermoso, algo bello. Sin embargo, en ocasiones el concepto de lo sublime, o entendemos la sublimidad como algo
que va más allá y que a veces hasta nos puede causar horror. ¿Por qué nos puede causar horror? Porque al final de cuentas es mucho más grande de lo que pensábamos en el ámbito de las artes, ¿no? Y por esa razón podemos ver algunos conceptos de algunos filósofos que nos van a definir realmente, o su conceptualización de lo sublime como una forma de expresión artística en el momento en el cual nos podemos entender. Y es así como en un escrito de Longino nos dice que la sublimidad es la grandeza del alma. Entonces esta grandeza del alma, pues prácticamente lo que nos va a hacer es en un aspecto metafísico, como lo veíamos en la clase anterior o en la sesión anterior, con respecto a lo que definía Platón sobre la metafísica y sobre ver las obras artísticas más allá de lo que podemos visualizar con nuestros ojos, sino más bien es con los sentidos, con lo que podemos entender y razonar lo sublime. Es entender que el hombre es capaz de distinguirse entre otros para realizar una obra artística mucho mejor que otro. Entonces la sublimidad también es entendible que es parte de la grandeza, pero como lo decía Edmundo Burke, los objetos sublimes son oscuros y de grandes dimensiones, y los bellos son claros, ligeros y delicados, relativamente pequeños. Aquí lo que nos dice Edmundo Burke es que o define dos cuestiones muy perceptibles, ¿no? Nos habla de la sublimidad de las cosas, que sus características es que son oscuros, pero también son de grandes dimensiones, y que esas dimensiones pueden ser por la grandiosidad que tiene cada uno de ellos. Por otro lado, define a lo bello como aspectos de colores claros, ligeros, y además son delicados y relativamente pequeños. Sin embargo, la grandiosidad no es que estemos hablando de dimensiones materiales, sino más bien de dimensiones insensables, o que se hagan vayan más allá de lo que nosotros podemos definir como una cuestión de dimensiones materiales, sino es más la espiritualidad, es una cuestión de percepción, digamos. Por eso les digo que lo sublime es algo indescriptible, porque podemos tener un objeto muy pequeño, pero ese puede tener un gran tamaño de sublimidad, y podemos tener algo bastante grande, pero pues simplemente puede ser bello. Pero al final de cuentas, ambos tienen ciertas características para Edmundo Burke. Y por otro lado, llegamos al siglo XIX, cuando nos encontramos con Kant, quien distingue la belleza, y cuando Kant distingue entre la belleza y que dice que la belleza tiene una limitación, pero lo sublime no hay una limitación como tal. Quizás ahí entendemos lo que decía en el caso de Longino con respecto a la sublimidad y su grandeza. Entonces podemos definir que para Kant la belleza tiene una limitación y lo sublime no hay una limitación como tal, y además es indefinible, ¿no? Siempre les hago el ejemplo del atardecer. Veamos ese atardecer en el cual prácticamente tenemos algo indistinto, algo que no pronunciadamente lo podemos repetir todas las veces, porque al final de cuentas lo sublime es eso, es único, es irrepetible, es algo que se queda para siempre, es una transformación, es una transmutación entre el hombre y la sensibilidad y lo que captan los sentidos. Y eso es lo que va a ser para Kant, digamos, que en la distinción entre belleza y la sublimidad. Y por último vamos a tener en el siglo XIX lo que va a ser Hegel, con las categorías de la estética que rige al arte en una antigua, viendo la cuestión del antiguo Oriente, donde la sublimidad es algo que implica al hombre en la parte del sentimiento y de su propia finitud. Por eso les decía hace un momento que realmente el hombre tiene que sentir, digamos, que la obra artística, conectarse con esa pieza, porque al final de cuentas, entre la finitud del hombre, sabemos que
la trascendencia del hombre. Si recordamos una clase de filosofía con respecto a la trascendencia y las cosas que podemos hacer, dicen que los actos que hacemos realmente en la vida repercuten en la trascendencia después de la muerte. Entonces, prácticamente para Hegel, esa va a ser una parte de la sublimidad en cuanto a los sentimientos y a la forma de conectarse entre los hombres y entre las obras artísticas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas dice Hegel que es insuperable el alejamiento de Dios, aunque no precisamente, ¿no? O sea, realmente la idea de Hegel con respecto a un Dios es un ser superior. Entonces es como conectarse con esa idea de alcanzar la superioridad, pero entendido con una capacidad humana que pueda responder a todas las características importantes de conexiones entre las obras artísticas. Entonces, la sublimidad no siempre va a ser bella, sino también depende mucho de la naturaleza. Puede que un tornado llegue y destruya todo, y dicen que después de la tormenta llega la calma, y después de que se vaya o termine el tornado o el huracán o una lluvia o el diluvio, nos quede toda una maravilla de destrucción de lo que puede ser la naturaleza, y eso puede ser también sublime. Entonces no necesariamente podemos entender que las cosas se pueden determinar de acuerdo a la no trascendencia de las cosas, sino más bien es a la experiencia, a las cuestiones que nos gustan, y ahí entraría el juicio del gusto de Kant, ¿no? Sobre lo que habíamos platicado en la estética kantiana, sobre las experiencias artísticas y el gusto y el poder de las cosas. Así que, bueno, pues eso sería prácticamente lo que tendríamos que ver con la parte de las características de la sublimidad, y vamos a ver entonces algunas preguntas para terminar esta sesión sobre lo sublime. Y la pregunta sería: ¿qué es sublime? ¿Y en qué momento has experimentado lo sublime? Y describir su experiencia acerca de esta categoría. Y eso sería todo. Entonces espero sus comentarios, sus sugerencias acerca de este tema de la sublimidad en las categorías o criterios estéticos. Buen día y nos vemos hasta pronto. Bye bye, babies.